no creen en esto. Los hombres que no tienen el Espíritu Santo no creen en esto. Solamente creen en esto aquellos que deciden entregarle su corazón al Señor y dejar que el Señor a través de su Espíritu habite en nosotros. No hay milagro más grande en el mundo que pueda existir que el Espíritu Santo vive en nosotros, nos guíe, nos instruya, nos ayude, nos redarguye y prepara caminos de vida eterna para nosotros. Aflicciones vamos a tener, tropiezos vamos a tener, enfermedades vamos a tener, pero lo que no tiene el mundo lo tenemos nosotros. Hemos sido resucitados a través del Espíritu y tenemos vida eterna. Es la diferencia y lo mayor que puede hacer. Puedes vivir enamorado de los tiempos en este tiempo, en este mundo. Pero yo te digo a ti que el show, la película que tú viste, tuvo un final y al final apagaste el televisor y se acabó la película. Esta es la película de la vida de nosotros. Vamos a apagar un día el televisor, se va a apagar nuestras vidas, pero sabemos que para el que tiene el Señor, tiene vida eterna. Amén. Que Dios me los bendiga y quisiera que en esta noche usted dispusiera su corazón para recibir la clase que le vamos a dar y sobre todo que se vaya enriqueciendo más en el conocimiento de nuestro Señor. Que no deje lo que usted escucha, lo deje almacenado en su mente, sino lo permita que el Espíritu de Dios lo alimente a su espíritu a través de la palabra. La palabra de Dios tiene vida y tiene espíritu. Y el Señor nos limpió con su sangre, pero la palabra nos limpia y nos separa del mal y del pecado. Amén. Ahora oramos. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta noche, como cada día en nuestra vida. Gracias por llegar a nuestras vidas. No pensamos nunca que íbamos a comenzar a tener una íntima relación contigo en nuestras vidas, que íbamos a conocer más de ti, que tú habías pagado a través de tu Hijo un precio de sangre por mí, que tú me justificas cada día delante de nuestro Dios y nuestro Señor. Señor, yo te doy gracias por lo maravilloso que tú eres, Padre, porque tú nos levantaste, nos resucitaste, Señor, y nos diste vida juntamente con Cristo Jesús. Sea la gloria y sea la honra. Permíteme conocerte, Señor. Permíteme cada día saber más de ti, de saber cómo tú piensas, cómo es tu corazón, y guía mis pasos hacia el bien y no hacia el mal. Señor, separa la angustia de mi vida, la duda, porque quiero vivir una vida contigo. Te doy la gloria, te doy la honra y enséñame tu palabra todos los días para ser alimentado. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Estamos de nuevo unidos como el cuerpo de Cristo, donde quiera que estemos. Estamos unidos porque cuando estamos 2 o 3 reunidos, Él está en medio de nosotros. Y hay más de 2 o 3. Así Amén. que estamos unidos por el mismo Espíritu y con el mismo Dios, porque todos hemos creído en esa maravillosa promesa que Dios nos ha dado para entender su palabra y entender lo que Él espera de nosotros. Nosotros, el pastor y yo, nos pusimos de acuerdo para, antes de comenzar aún la historia de la iglesia cristiana y estudiar cada libro de la Biblia, que es el próximo paso que queremos dar, entrar en cada Biblia, en cada, no mueva porque si no se, entrar en cada libro, dar un bosquejo general de lo que habla cada libro y por qué lo habla y dónde, en qué tiempo se escribió, quién lo escribió. Es necesario que nosotros como hijos de Dios, si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer la Biblia. Si no conocemos la Biblia, no podemos conocer a Dios, porque Dios ha dejado la Biblia para que lo conozcan los hombres. Pero el pastor y yo nos pusimos de acuerdo para esta noche para instruir sobre en qué creemos y por qué creemos en lo que creemos. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos defender el evangelio en cualquier momento, en cualquier situación, pero si no sabemos en qué creemos y por qué lo creemos, no podemos hablar. Entonces, de lo primero que vamos a hablar en lo que creemos, voy a dar todos los puntos y después vamos a ir uno por uno. En la Biblia, creemos en la Biblia. Ahora vamos a ver por qué creemos en la Biblia. Creemos en Dios. Vamos a ver por qué creemos en Dios.
Creemos en Jesucristo. Vamos a ver por qué creemos en Jesucristo. Creemos en el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué creemos en el Espíritu. No creo que lo vayamos a terminar hoy. ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo? Creemos en los ángeles y demonios. Vamos a ver por qué creemos en los ángeles y demonios, que dice la palabra. Creemos en el hombre. ¿Por qué creemos en el hombre? Creemos en la salvación. ¿Por qué creemos en la salvación? Y creemos en la iglesia. ¿Y por qué creemos en la iglesia como cuerpo de Cristo? Y por último, creemos en las cosas que han de venir, como la escatología de la palabra, que es el estudio de lo que ha de acontecer, que aún no ha venido, que lo estuvimos estudiando en Apocalipsis, la segunda venida de Cristo y todo lo que va a acontecer después que pasen todas estas cosas. El Señor tiene aún más para darnos. Así que comenzamos hoy con el estudio, o con el estudio no, porque es un pequeño bosquejo de por qué creemos en la Biblia. Yo quiero que alguien quite el micrófono y me diga, de acuerdo a lo que ustedes han leído y han oído y han aprendido, ¿por qué ustedes creen en la Biblia? Si alguien le pregunta a ustedes, ¿por qué ustedes creen en la Biblia? ¿Ustedes tienen respuesta? ¿Tienen respuesta a eso? Sí, a ver, Amelia, ¿por qué crees en la Biblia? Porque la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. O sea que la palabra de Dios es viva y es Dios mismo a través de los escritores llevando allí su palabra. Ese es un punto. A ver, ¿a quién más me puede decir? Si alguien le pregunta en la calle a ustedes, ¿por qué tú crees en este libro? ¿Por qué tú crees en la Biblia? Muchos dicen que la escribieron los hombres. Ahora, dime, Karen. Bueno, yo lo que siempre le digo a la gente, primero lo que dijo Amelia, y segundo, porque yo me voy a la parte pensante. ¿Cómo es posible que diferentes personas hayan escrito exactamente lo mismo, con 500 años de diferencia, en diferentes lugares de distancia, que yo no sé, pero larguísimas, en diferentes épocas, en diferentes culturas, y no sea verdad? Exacto, este es otro punto bueno. ¿Alguien más tiene otro punto? ¿Por qué si alguien le pregunta a usted en la calle, ¿por qué tú crees en la Biblia? ¿Tienes algo para responderle? Nosotros como cristianos tenemos que defender lo que creemos, porque los impíos defienden lo que creen, los gobiernos defienden lo que creen, y las ideologías estas raras que hay defienden lo que creen. Ahora, ¿tienes tú una defensa o algo que decir cuando si alguien en la calle te pregunta por qué tú crees en la Biblia? ¿Alguien más? Ya dijeron dos puntos muy buenos, faltan más. Mori, ajá. Bueno, yo creo en la Biblia porque es el manual de la vida, es la vida de Dios revelada a los hombres. Amén. Y todo lo que nosotros leemos y lo ponemos por práctica, yo veo que es la verdad, es la vida, es todo, se hace realidad cuando tú la vives, no solo por conocimiento, sino por lo que dice ahí, uno lo lleva y lo ejerce y lo vive, y es algo que es real, es algo, wow, es algo vivo, es maravilloso, es algo vivo. Me va a hacer llorar porque es así. No llores. No llores. Dime, a ver, ¿quién más? Te llena la palabra, que yo la quiero mucho a ella, porque si hay alguien que Dios restauró y la llenó y le dio vida, fue a ella. Solo nosotros los que estamos alrededor de ella conocemos cuán grande ha sido el amor de Dios derramado en ella. Lo que tú dijiste, Karen, quería aclararte que está muy bueno, porque la Biblia del primer libro, el último que se escribió, pasaron 1500 años de diferencia. Hay un buen margen y muy buen punto de que se cogieron diferentes pergaminos de diferentes lugares, y cuando se unieron todos eran lo mismo.
¿Y qué más? ¿Tienes otro? En resumen, yo pienso que es la palabra de Dios viva en todos los tiempos, ayer, hoy. Mm. Claro. Pero tú le dices a alguien la palabra de Dios, ¿cómo ellos la van a creer? A ver, Karen, dime. Dime, Karen. Yo creo también que la Biblia es el único libro que tú lo lees y tú sientes que te están hablando Es a viva. ti personalmente. Es lo La que dice paz. mi hermana, es viva, es palabra viva. Yo la resumo diciendo que es la medicina Eficaz. del hombre. ¿Alguien más tiene Es el otra? árbol de vida, ese árbol que hablaba que estaba en el medio que estaba en el medio Del huerto. del huerto del Edén, ¿Verdad? el árbol de vida. Yo creo que era la Biblia la que estaba ahí. Porque La dice palabra que de Dios. es la palabra de Dios que de las hojas dan vida y aparece en Amén. Apocalipsis. ¿Qué más? A ver, ¿Alguien ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene? Porque perdón. Dime. A ver, ¿quién va a hablar? Madre. Ajá, Porque fue escrita hace tantos miles de años atrás y sin embargo es palpable hoy en día. Nos podemos relatable, como que hoy en día lo puedo aplicar lo mismo que aplicaron las vivencias que tuvieron personas hace miles de años atrás, las tenemos nosotras y las mismas soluciones, las mismas promesas que da Dios que cumplió antes, las sigue cumpliendo hoy día. So, es viva, como estaban diciendo todos hasta ahora, es viva, no pasa de el tiempo, siempre es presente. Ahora, Es parecido, perdón, es parecido a cuando la persona recibe a Cristo, dice para el que cree, no el que creyó, no para el que cree. Hay que creer. Es Es en todo tiempo. tiempo presente, todo el tiempo. ahora. Quería hablar Sí, dime, Larixa, ¿me quería decir algo? Sí, ya casi todas las hermanas lo han dicho todo para mí así. Yo siento que cuando tú lees la Biblia, como dicen las hermanas, son palabras vivas. Y según tú estás pasando algo, cuando tú la ves, como que te fortalece, te restaura, te da ánimo, te da fuerza para seguir adelante. Y como dicen las hermanas, son palabras vivas que tú te metes y te sientes que hay alguien diciéndotelo directamente a ti. Y entonces cuando tú oyes esas palabras, cuando tú las lees, tú sientes como que ya, wow, eso se fue. Ya vienen cosas buenas a tu mente, hay cambios, hay logros, hay Sí, todo. pero eso, nosotros como hijos de Dios sabemos que y vivimos eso diariamente, porque tenemos el Ajá. Espíritu de Dios, que es una de las cosas que vamos doctrinal, que estamos viendo, de los puntos de por qué, en qué creemos y por qué lo creemos. Pero mi pregunta es, si tú te encuentras con alguien que no cree en Dios, ¿cómo tú puedes explicarle a esa persona? Lo han dicho muchas cosas. Entre esas hay algo fundamental, que la Biblia es verdad, Verdadera. es verdadera. Es la verdad. Si tú te encuentras con alguien, La Biblia, la verdad, es verdad. La Biblia, la verdad. Ahí no hay mentira. sí, Ahí pero no hay mentira, ninguna mentira procede de la verdad. Ok, pero la pregunta es la siguiente: si tú te encuentras con alguien en la calle Que no cree. que no conoce y te dice, no, porque esa Biblia la escribieron la los escribieron hombres. los hombres y yo no creo en eso. ¿O ¿Qué no? tú le puedes explicar? Yo te lo voy a enseñar hoy. Yo te voy a enseñar por qué es que nosotros tenemos la base para poder decir que la Biblia es la palabra de Dios. Primeramente, muchas de las profecías que se hablaron ya se cumplieron. Se habló de un Mesías que venía y que iba a nacer en Belén y se cumplió. Eso es uno de los puntos importantes. Se cumplió, se está cumpliendo las situaciones que los profetas hablaron y estamos viendo cómo es que se está poniendo en evidencia todo lo que los profetas hablaron. Por ejemplo, el problema, la guerra entre nación y nación, entre gobierno y gobierno, las pandemias, las epidemias, las enfermedades, la falta de amor, la falta de paz. Todo eso está hablado aquí en la Biblia y todo eso se está viviendo hoy, en la actualidad.
hoy se está viviendo todo ese tipo de situaciones. Los arqueólogos la afirman. Los arqueólogos han encontrado Todo en el lugar exacto. evidencias de lo que ha hablado la Biblia. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra se encontraron, los arqueólogos encontraron material de que... Por muchos años estaban equivocados, iban a otro punto. Exacto. Pero entonces cuando vinieron a la Biblia y empezaron a escudriñar las escrituras, pudieron llegar exactamente donde había estado el pueblo de Sodoma y Gomorra. Ahora yo te voy a decir lo que... Los médicos. Exactamente. Las cosas de las pandemias. Las medicinas, las pandemias, las situaciones geográficas, cómo es que el libro de Daniel está hablando que en los últimos tiempos, como habló el pastor el domingo pasado, la gente correrá de un lugar para otro y eso es lo que está pasando. Yo no había visto eso antes. Esto está aconteciendo ahora en los últimos tiempos. Millones de personas saliendo de los países para ir moviéndose de un lugar a otro constantemente. Todo eso es una evidencia de lo que dice Dios es verdad y lo que está escrito en la palabra es verdad. El desamor de los familiares, la falta de amor entre hijos y padres, entre familias, la suegra contra la nuera contra la suegra, los hijos contra los padres. Eso lo estamos viendo todos los días en las noticias de lo que está aconteciendo, que un hijo ha matado a una madre o que una madre ha matado a un hijo. Todo eso está escrito en la Biblia. Entonces, son evidencias prácticas de lo que nosotros podemos hablarle a alguien que dice que la Biblia es mentira. Pero hoy te voy a dar los versículos bíblicos. Si tienen con qué escribir y lápiz y papel, les voy a dar los versículos. Primeramente, creemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Inspirada, infalible. Infalible quiere decir que no cambia. La palabra de Dios no tiene cambio y es autoritaria. Esto está en Mateo 5:18, que dice, porque de cierto lo habla Jesús. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto es una evidencia de lo que habla. Nada va a cambiar. Nada ha cambiado. En la palabra nada ha cambiado. Siempre sigue siendo lo mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Hasta dice que nada va a cambiar. Dios no permitirá una jota ni una tilde. O sea, una jota es la primera palabra, la primera letra del abecedario griego y la tilde griego. Y la tilde es la última letra del abecedario hebreo, ¿no? Hebreo, me confundí. De la primera y la última del abecedario hebreo. Así que ni una jota ni una tilde, nada va a cambiar. Todo es constante. La palabra es autoritaria, es infalible que nunca va a cambiar y es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto se hace realidad. Esto es uno de los versículos más importantes para la evidencia de que la palabra de Dios es verdadera. Porque cuando nosotros hablamos a la palabra de Dios, a las personas que no conocen a Dios, esta palabra es capaz de redarguir a la persona, porque en la palabra está el espíritu, de llamarle la atención, de enseñarle su condición, de corregir su condición y de instruirlo en justicia. Cuando nosotros hablamos la palabra y en la palabra está la vida, está el espíritu, esto que leímos ahora se hace efectivo. Porque nos encontramos con una persona que no conoce a Dios, pero le comenzamos a hablar de la palabra de Dios y la palabra de Dios es capaz, porque en la palabra de Dios está el Espíritu de Dios, es capaz de corregir a la persona. ¿Y qué quiere decir corregirla? Confrontarla, enseñarle su condición. Es capaz de corregirlo, enseñarle de sus errores. De sus errores,
por dónde anda caminando y es capaz de instruirlo en justicia. Sí. La palabra de Dios es el amor derramado en el hombre. La palabra de Dios es tan poderosa que el corazón más duro que hay se quebranta delante de ella. La palabra de Dios es capaz de llegar a un hombre incrédulo e impactar su vida y su condición y darle y puede permitir que esta persona se encuentre con él mismo y reconozca su condición. Por eso la palabra de Dios, como leímos en Mateo 5:18, que dice, de cierto os digo que hasta que os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, perdón, estoy leyendo mal, pero de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En la palabra de Dios está la profecía. ¿Y qué es la profecía? A aquellos santos hombres que hablaron en el Antiguo Testamento de todo lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento, y todo, prácticamente casi todo, se ha cumplido. Lo único que no se ha cumplido es aquellos que estudiamos nosotros en el libro de Apocalipsis, que es para los últimos tiempos, que aún no se ha cumplido parte de eso, porque parte sí. Pero no se ha cumplido por misericordia de Dios, por la incredulidad de los hombres. La palabra de Dios es tan poderosa que recuerdo una anécdota de alguien que trabajó en Cuba para seguridad del Estado y le encargaron que entrara a las iglesias para ver si se hablaba de contrarrevolución o algo dentro de las iglesias. Y este hombre era un agente de seguridad del Estado infiltrado dentro de la iglesia, y terminó quebrantado delante de la presencia de Dios, llorando y convirtiendo su corazón a Cristo. Aún ni con la maldad ni la malicia que venía pudo, porque la palabra de Dios quebranta el hierro, el acero, amén, el concreto, el corazón duro. El corazón duro del hombre, porque recibió en lo que él venía a hacer daño a una iglesia, recibió el amor de Dios. Y aunque usted crea que no, contra el amor nadie no hay enemigo. Amén. Contra el amor no hay enemigo. La palabra de Dios es verdadera. Y cuando nosotros le podemos hablar a una persona que no conoce y que refuta, cree que la palabra de Dios es un libro inspirado por Dios, tenemos que tener base y argumento para poder hablarle a esta persona. Primeramente, enseñarle que casi todo lo que se ha hablado se ha cumplido. Casi todo. Eso tenemos que, después vamos a estudiar cuando entremos en cada libro de la Biblia. Cuando demos el bosquejo, vamos a ver las profecías que se hablaron, que ya se cumplieron, y todo esto te va a dar a ti conocimiento para poder defender la palabra de Dios a cualquier persona. Ahora dice, por fe sostenemos que la Biblia es inequívoca en sus escritos originales, inspirada por Dios y completa y final autoridad de la fe y la práctica. Palabra de Dios es la autoridad mayor que nosotros tenemos en nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que conocer la palabra. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra, leer la palabra, hablar la palabra, vivir la palabra. Fíjate, todo lo que tenemos que hacer es estudiarla, conocerla, hablarla, vivirla, porque es la máxima autoridad de nuestra fe en la práctica. Vamos a leer ahora 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Yo creo que ya lo leí. Ya eso lo leí. ¿Pero lo terminé? Creo que no. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora dice, aunque utilizó diferentes estilos literarios, porque sabemos que la Biblia tiene diferentes estilos literarios, tiene poesía, tiene historia,
tiene crónicas, eso lo vamos a ver a medida que vayamos entrando en los libros, aunque tiene diferentes estilos literarios individuales de cada autor humano, porque el que escribió no fue un ángel, el que escribió fue un hombre, ¿ok? Un ser humano escribió lo que la Biblia habla. Aunque esto sea así, el Espíritu Santo fue que lo supervisó para asegurar que escribieran precisamente lo que Dios quería que se escribiera. Bueno, lo escribieron desde reyes hasta agricultores. Desde reyes hasta agricultores, hasta hombres no con mucha educación, no con mucha literatura, ni con mucha sabiduría humana, hombres así pero dirigidos, sencillos, sin ningún tipo de estudio ni de universidad, como decimos nosotros. Estos hombres fueron capaces de escribir lo que Dios le hablaba porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Dios quiso que se escribiera fue lo que ellos escribieron. En la Biblia hay diferentes tipos de literatura. Como dije, hay poesías, hay prosa, hay crónicas, hay historia, hay unos cuantos más, pero no me recuerdo en este momento, pero hay diferentes tipos de escritura. Y entonces, vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y todos estos hombres escribieron sin ningún error ni omisión. Nada de lo que, todo lo que el Espíritu Santo los inspiraba a escribir, esto es lo que ellos escribían. Ni omitieron nada, ni tuvieron ningún error. Ni hay contradicción en ninguno de los libros. Y no hay contradicción en ninguno de los libros. Y a veces las personas dicen, bueno, pero ¿y por qué en Juan se escribió una cosa y en Mateo habla pero de eso, pero no habla como lo dice Juan? Porque cada uno vio de su punto de vista y el Señor utilizó a cada uno para que describiera los hechos de Jesús de diferentes ángulos, de diferentes posiciones. Unos vieron una cosa, otros vieron otra, pero no hay contradicción en ello. ¿Ok? Ahí lo afirma aquí el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Ahora, regreso a la pregunta original. ¿Cuál ustedes creen que sea la defensa más grande que podemos nosotros tener en cuanto a la escritura, en cuanto a la palabra de Dios, a una persona que nunca ha creído? ¿Me entendieron la pregunta? Si tú te encuentras con alguien en la calle que nunca ha creído, ¿cuál tú crees que es tu defensa mayor para que entienda que la palabra de Dios es verdadera? No te oigo, Amelia. ¿Quién? ¿Cómo? A ver, si tú te encuentras con una persona que no ha leído nunca la palabra de Dios y te dice, yo no creo que esa palabra es escrita por Dios o que Dios la inspiró, como tú me dices, ¿cuál es tu defensa mayor? A ver, dime, Karen. Lo de las profecías que están cumplidas y las que se están cumpliendo. Eso es un punto buenísimo. Ahora tenemos que conocer cuáles son las profecías, porque le decimos que las profecías se están cumpliendo y la persona te va a decir qué profecía, de qué tú me hablas. Entonces tenemos que tener un conocimiento, no profundo de que te vayas a ir por ahí a lo último, sino por lo menos algo que tú retengas en tu corazón y en tu mente y tú puedas defender el evangelio y tú puedas defender la palabra. Por ejemplo, que puedas sembrar. ¿Perdón? Y que puedas sembrar la semillita en esos pocos minuticos que te da la gente. Exactamente. A ver, ¿alguien tiene otra idea?
vuelvo a preguntar, si te encuentras con una persona que no conoce de la palabra de Dios, que nunca ha oído de Dios, ¿cómo tú puedes hacerle entender a esa persona que esto que se escribió, lo escribió hombres inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12? ¿Cómo tú convencerías a alguien de que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Dándole golpe. Dice Karen. No, mira. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros no lo podemos convencer. No convencemos a nadie. Nosotros tenemos que orar interiormente para que el Espíritu Santo, cuando tú hables, convenza a la persona. Pero tenemos que tener argumento y tenemos que tener base para poder convencer a la persona con las escrituras. Pero si no conocemos las escrituras, hermano, ¿cómo vamos a hablar de lo que no conocemos? Por ejemplo, tenemos que tener un conocimiento de que Jesús, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde dice la palabra que nació Jesús? ¿Cómo la historia corrobora de que Jesús nació en Belén? Eso es una evidencia práctica, porque todo el mundo conoce a Jesús, ¿sí o no? Todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Y todo el mundo sabe que Jesús nació en Belén. Entonces tienes tú que aprenderte para tú defender lo que es la palabra de Dios, de que mira, aquí en el libro de no me recuerdo ahora si es Isaías, donde dice que nació en Belén. Isaías 51. No es en Isaías. El otro. Jeremías no, tampoco. Fíjate, a mí se me olvidó. Es el profeta, te voy a decir quién es. Espérate. Miqueas fue el que habló que Jesús iba a nacer en Belén. Vamos a buscarlo porque ahora entré yo en duda, para que no se te olvide esto. Esto es un punto muy importante, porque podemos históricamente corroborar lo que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo 600 años antes que naciera Jesús dijeron dónde iba a nacer Jesús. ¿Puedes buscarlo? Belén, ajá. Dice aquí Jeremías 31:15. ¿Perdón? Jeremías 31:15. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé, déjame buscarlo. Yo lo estaba buscando en Google. Jeremías 31:15. Dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. No. Porque ¿cómo? No es aquí. No. Espérate, a ver si me equivoqué. Miqueas fue el que habló que Jesús iba a nacer en Belén. Y Jesús nació en Belén. El profeta Isaías. Aquí en 13. Belén. No, estoy hablando sola. ¿Qué profeta habló? ¿Qué profeta? Tenemos que buscarlo, vamos a buscarlo, porque estamos aquí teniendo un buen tiempo. Miqueas, yo creo que es Miqueas, sí. Miqueas 3:8. No, estoy seguro. No, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, 5:2. pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, ¿cuánto tiempo antes de que naciera Jesús? Miqueas de 740 años antes que naciera Jesús habló que de Belén iba a nacer el Señor. ¿Ok? Ahí hay una profecía cumplida.
El profeta Isaías, Vivió en el 760 años antes. Así que son más o menos más o menos contemporáneos. contemporáneo, Miqueas e Isaías. Isaías habló que Jesucristo, que Jesús, el Salvador del mundo, iba a morir en una cruz. ¿Ok? En Isaías 51. Y muchas cosas más. Estas son cosas fundamentales que nosotros tenemos que... Miqueas 5:8, ¿no? No, 5:2. 5:2. Miqueas, el profeta Miqueas 5:2. Son cosas importantes. Hermano, miren. No tenemos que sabernos la Biblia entera, pero las cosas fundamentales en las cuales nosotros tenemos que defender el Evangelio, tenemos que saberlas. Tenemos que saberla para poder defender el Evangelio, para poderle hablar a las personas y convencerlas de que Jesús, la palabra, es verdad. Eso es fundamental. Contemporáneo, algo contemporáneo, te voy a decir. Años atrás hubo una masacre en una universidad, Columbine University. Y hubo una niña, una joven de 16 años, creo que tenía, algo así, que tenía una convicción firme en lo que creía. Y esta niña, cuando vinieron estos jóvenes que estaban completamente endemoniados a matar a la universidad, se le pararon a ella adelante Y le dieron opción. y le dijeron, si niegas a Jesús, ese que tú hablas, nosotros no te vamos a matar. Pero si no lo niegas, te vamos a matar. Y ella le dijo, yo no voy a negar a Jesús. Eso es una convicción. Ella dio ahí testimonio de la convicción que ella tenía a través del Espíritu Santo y del conocimiento de Dios, que su vida no la iba a tirar al infierno negando a Jesús, porque iba a negar a Jesús. Y la palabra dice que el que me niega a mí, yo le negaré delante del Padre. Ella no negó a Jesús, a ella la mataron. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la masacre de Columbine, verdad, madre? ¿Tú te acuerdas? Hay una película en YouTube que es de Sí, eso. exactamente. Eso es una evidencia de que nadie da la vida por algo que no es verdadero. Así, de esa manera. Niégalo. Ella dijo, no, yo no lo voy a negar. Eso es tremenda convicción. Increíble cuando usted tenga un tiempo afirmando lo que Teresa le había hablado en Miqueas capítulo 4 del verso 1 en adelante, para que vea que sí, que es cierto que se le revelaba Dios a estos profetas y le hablaba de lo que habría de venir. Y ahora me gozaba yo aquí, y en el verso 3 dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta de muy lejos. Y martillarán su espada para asadones, con asadones, y sus lanzas para hoces. Pero él comienza a decir que de ahí saldría el Redentor. No es cuestión de que tratemos de transgiversar el mensaje, la escritura. Es poder ver cómo hubieron hombres en el pasado que el Señor le revelaba todas las cosas, y a usted también el Señor le puede revelar muchas cosas. Toda la revelación está en la escritura, está en la palabra. Con la escritura simplemente cualquiera que quiera comenzar una vida nueva a través de la palabra de Dios es suficiente, porque es medicina, es vida. El segundo punto, y de aquí podemos seguir hablando mucho más, pero no quiero extenderme en solamente en la palabra. El segundo punto de lo que nosotros creemos, y para los que no estaban, creemos en la Biblia, en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en los ángeles y los demonios, en el hombre y en las cosas por venir. Estos son los credos de una persona que tenga fe, de la fe cristiana. De la fe cristiana. El segundo punto es Dios. ¿Cómo nosotros podemos defender
allá afuera, a Dios. Creemos en un Dios que es creador de todo. Ahora, ¿cómo tú puedes, con qué palabra tú puedes decirle a una persona que Él es creador de todo? Yo te la voy a decir. Está en Deuteronomio, capítulo, perdona, se me quedaron algunos puntos. La salvación, la iglesia, también es otro de los puntos. Los voy a volver a leer porque se me fue una hoja. Nosotros creemos, la fe cristiana cree en la Biblia, en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en los ángeles, en los demonios, en el hombre, en la salvación, en la iglesia y en las cosas por venir. Ya lo leí, sí, pero lo estaba repitiendo para las personas que no habían llegado antes que yo lo leyera. Dios creador de todo. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Se lo leí a los muchachos el sábado. De todo tu corazón y de todo tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantase. Jehová uno es. Dios es uno. En tres. O tres en uno. Nosotros tenemos que tener base bíblica para poder defender este punto, los cuales hay muchas falsas doctrinas. Hay muchos dioses. Y hay muchos dioses. Y muchos hombres que se creen dioses. Y muchos hombres que se creen dioses y muchas doctrinas que creen en una parte y en otra no. Entonces en Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice que Dios es el creador de todas las cosas. Dios el creador. Dios el creador. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Lo dice bien claro. Ahí no hay duda. Las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y se acabó, no hay más nada. Dios es el dueño. Es el creador. Es el dueño. Lo primero que tenemos que nosotros defender es que Dios es el creador de todas las cosas. Guarde ese versículo, por favor. Guárdelo, escríbalo, apúnteselo, apréndaselo, repítalo todos los días. Colosenses capítulo 1, versículo 2. Versículo 16. Versículo 16. Todos los días, apréndaselo. Para cuando venga alguien con una imagen, venga alguien con un muñequito, cuando venga alguien con un cuento, que si aquel que oraba, el otro que... No. Uno es el que lo hizo todo y todo lo que hizo fue para Él. Nosotros estamos hechos para adorarlo a Él y para Él. Glorificarlo y exaltarlo. Estamos hechos para Él. Sus bondades y sus misericordias son tan grandes que nos dan una vida de paz y de tranquilidad. Este Dios se ha revelado, tenemos que saber para poder defender quién es Dios. Dios se ha revelado en tres personas distintas, pero es uno. En Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dios es uno y se ha revelado en tres personas, pero es uno. Dice 2 de Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, esto es Jesucristo, Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque ya vimos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu a los santos hombres que escribieron todo lo que Dios hablaba, habló de este Dios que son tres, manifestado en tres personas, pero que es uno, diciendo lo siguiente, la gracia del Señor Jesucristo, aquí está la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. ¿Qué caracteriza a Jesucristo? ¿Cuál fue su principal función? Salvador, exactamente. Así que la gracia del Señor Jesucristo,
aquella gracia que nos salvó, aquella gracia por la cual Jesús vino a pagar, la gracia que desciende del cielo, que es el don de Dios, la salvación. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo aquí, la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios, ¿qué caracteriza a Dios? Por su amor. Fíjate que es el amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué se caracteriza al Espíritu Santo para con nosotros? En que vive en nosotros. Vive en nosotros. Por eso dice, y la comunión del Espíritu Santo. Tú no puedes tener comunión si algo no está contigo. Nosotros tenemos comunión ahora porque ustedes están con nosotros y nosotros estamos con ustedes. Entonces, aquí está hablando de las tres características de este Dios trino que es uno. La gracia del Señor Jesucristo, Dios Salvador, Jesucristo Salvador, Dios Salvador, Emmanuel con nosotros. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios no lo podemos explicar. Y la comunión del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que dice la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo vive Dios adentro de nosotros? A través de su... ¿De qué? De su... ¿Cómo Dios mora dentro de nosotros? ¿A través de qué? Su espíritu. De su espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tenemos a Dios en nosotros. Tengo también un versículo bíblico que es Lucas 24, el verso 49, que dice: he aquí, yo enviaré promesa de mi Padre. Está hablando Jesús sobre vosotros para que quedaos vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto, del Espíritu Santo. Aquí se revelan también las tres personas. ¿Lo puedes leer otra vez? Ok. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Ok. Jesús está hablando de la promesa de su Padre. Entonces, ¿qué más? Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así que, ¿cuál es el poder de lo alto? El Espíritu Santo. Así que aquí también está hablando de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que tener bien claro y defender nuestra fe cristiana cuando defendemos que Dios es uno, revelado en tres personas, manifestado en tres personas. El Salvador con su gracia, que es Jesucristo, Dios con su amor y la comunión que podemos tener nosotros como hijos de Dios a través del Espíritu Santo, que está en Primera de Corintios, lo que le dije en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Ahora dice, aunque es uno en presencia, en esencia y en gloria. Uno en presencia, en esencia y en gloria. Vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Es uno en esencia. Yo y el Padre uno somos. En presencia y en gloria. Léelo. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué más? Ahí. ¿Qué más dice? That's it. Entonces, es en presencia, en esencia y en gloria. Yo y el Padre uno somos. Aquí lo dice claramente Jesús mismo hablando. Ahora vamos a ver algunos atributos de este Dios que estamos hablando. Sí, dime. Ajá. Hay otro versículo también que me encanta con respecto a la Trinidad, y es en Primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Padre, el Verbo, que es Jesús, la acción de Dios, que es la esencia de Dios, y el Espíritu Santo, que es la glorificación de Dios. Hermano,
La función principal del Espíritu Santo es glorificar al Padre en nosotros. Porque cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, Dios se está glorificando en nuestras vidas. La función principal del Espíritu Santo, ya para aquellos que hemos creído, es la glorificación del Padre en nuestras vidas. La manifestación de los atributos de Dios, de parte de sus atributos, no de todos, porque Dios tiene atributos que no comparte con nadie, como su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, todopoderoso. Pero hay algunos atributos de Dios, como los morales y algunos otros atributos que comparte, esa gloria la comparte Dios con nosotros, a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, su amor, su misericordia, su benignidad. Son muchos, pero si no los tengo preparados, pero más o menos de lo que yo me recuerdo. La función principal del Espíritu Santo para aquellos que hemos creído es la glorificación de Dios, o sea, la manifestación poderosa de la gloria de Dios en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo, Dios se glorifica en nosotros cuando nos da poder, cuando nos da sabiduría, cuando nos da, cuando se manifiesta la misericordia y el amor hacia los demás, a través de la comunión que tenemos del Espíritu Santo y la glorificación de Dios a través de nuestras vidas. Nos consuela, nos ayuda en nuestras debilidades. Ok, ahora vamos a ver los atributos de Dios. Este Dios del cual nosotros hablamos, que son tres personas reveladas en uno. Como Padre, como Jesús, el Padre, Dios amor y Espíritu, la comunión que nosotros tenemos con Dios. Aunque es uno en presencia, esencia y gloria, Dios tiene sus atributos. Primeramente vamos a ver, Dios es eterno. Eterno. Nosotros no somos eternos, pero Dios es eterno. Salmo 92. Salmo 92. Por favor, voy a darles algunos versículos bíblicos para que me los busquen. Por ejemplo, necesito que alguien me busque Primera de Timoteo 1:17. ¿Ya lo tienes, Karen? Ok. Salmo 93:1. ¿Alguien lo tiene? Amelia, ¿lo tienes? Ok. Salmo 139 del 1 al 6. Nunca lo tiene. Salmo 139 del 7 al 13. Alex lo tiene. Apocalipsis 19:6. El pastor lo va a buscar. 19:6. Sí. Repite ese, que lo estoy anotando y se me va muy rápido. Ya. Apocalipsis 19:6. Lo va a buscar el pastor. Ya lo tengo. Necesito que alguien me busque Malaquías 3:6. Yeleni, ¿puedes buscarme Malaquías 3:6? Ante el 139 dijiste uno. Yo los voy a dar ahora otra vez. Dale. Porque ese es el Primero en 92. Ok, necesito que alguien me busque, alguien que no ha buscado. Mami, ¿puedes buscar Isaías 6:3? Dice que no. ¿Te duele la garganta? Yo lo busco, Tere. Ok, Isaías 6:3. Y después necesito que alguien me busque Deuteronomio 32:4. 32:4. Ya, yo lo busco. Ok, Ok. son dos lo que tú tienes. Y yo voy a buscar el último. Bueno, faltan más. Éxodo 9. Yo lo voy a buscar. Éxodo 9. ¿Alguien tiene el teléfono abierto con bulla ahí?
¿9 qué? 9, Éxodo 9, Sí. 9:27. Ok. Ahora, ¿por qué le doy todos estos versículos? Porque vamos a hablar de los atributos de Dios. Hermano, es necesario que nosotros conozcamos al Dios que servimos. Porque si no conocemos a Dios, si ustedes están trabajando para alguien y no conocen a la persona, no pueden hacer un trabajo efectivo, ¿sí o no? Pero si tú conoces, si tú estás trabajando para alguien y tú conoces a esta persona que le gusta, a qué hora llega al trabajo, cómo le gusta que tú trabajes, entonces tú te haces más efectivo en el trabajo. Lo mismo con Dios. Si nosotros conocemos a Dios, Podemos tener convicción, más podemos convicción. tener una mejor, ¿cómo se llama? Representación de lo que Dios es en nuestras vidas. Por eso es que es necesario que sepamos sus atributos. Y los atributos son los siguientes, los voy a leer todos. Él es soberano, él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, santo, justo, recto. Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Si quieren apuntar los versículos, los voy a dar. ¿Puedes leer la lista de los atributos nuevamente? Bueno, Voy. después llevan unas copias de eso, de eso a la iglesia el domingo. Ah, sí, podemos hacerlo mejor. Yo le puedo hacer una copia de los atributos de Dios y los versículos para que los tengan. Dios es soberano, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, santo, justo, recto. Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es misericordioso y Dios es bondadoso. Y fuego consumidor. También, pero también. Y fuego consumidor. Y fuego consumidor. Para aquellos que no le aman. Que no le aman. Ahora vayamos al primero. 92. Que es Dios es soberano. La escritura lo afirma. Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir soberano? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir soberano? Es fácil. Que tiene toda autoridad. Que toda autoridad, no, tiene toda autoridad sobre todo. Que él hace lo que él quiere, que tiene toda autoridad. Ajá. Léeme el versículo, ¿quién lo tiene? 90. Yo. 92. No tiene a nadie arriba. Y es poderoso para hacer lo que él quiere. Amén. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. No hay, Dios es soberano, por arriba de él no hay ninguna autoridad. Eso es un atributo de Dios. Ahora, el segundo atributo, omnisciente, ¿a quién le corresponde? Karen, ¿sabes lo que es omnisciente? Omnisciente. Omnipresente, omnipotente, Discierne. Que todo lo discierne, todo lo sabe, todo lo conoce. No, Todo. omnisciente. Omnisciente, que sabe todo. Omnisciente es que tiene conocimiento de todo. Dios es omnisciente. ¿A quién le correspondió ese? A mí. Léelo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios de los siglos. Del 1 al 6 ya lo leíste. No, me dijiste 1:17. Primera Timoteo 1:17. No. Salmo 139 del 1 al 6. No, a mí me tocó Primera Timoteo 1:17. No. ¿A quién le tocó Es bien Karen, mira lo que puso. Sí. ¿A quién le tocó Salmo Sí. 139 del 1 al 6? Omnisciente. A mí. ¿A quién? A Niuka. A mí. Ale, léelo, por favor. No se te oye. Ajá. No se oye. Sí. Vale. Léelo. Salmo 130. Yo.
Bueno, ¿A sí. quién le tocaba? ¿A quién le tocaba? Salmo 139 del 1 al 6. Ajá. Léelo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esta es la manifestación de un Dios que Omnisciente. todo lo sabe. Dice que Omnisciente. antes que salga la palabra de nuestra boca, ya sabe todo. Okay. Ahora, vayamos a Dios es omnipresente. ¿Ustedes, alguien puede decir qué quiere decir eso? Omnipresente. Está en todas partes. Ya lo cubre todo, está en todas Lo partes. cubre todo. ¿A quién le tocó el Salmo? Salmo 139, de 7 al 13. A ti, Niuka. Yo no te oigo. Lo leo yo. Ale, me Sí. toca a mí. No le Te lo toca. compro. Te lo compro. Te doy 20 pesos. Oye, hablen alto que estoy sordo. No, Ok, léelo, Niuka. voy. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sigo? ¿O no? Hasta ahí. Ahí está manifestado el atributo de su omnipresencia. Él está, ¿a dónde? En todas partes. Vamos a dejarlo ahí porque ya está, ya corrió el reloj. Pero todo el mundo tiene su versículo bíblico bueno, ahí. sí, perdón. Vamos a leer los versículos bíblicos. Ok, Dios es inmutable. ¿Alguien sabe lo que quiere decir inmutable? No cambia. Que no cambia, exactamente. ¿A quién le correspondió Malaquías? A Tri, léelo. Pon micrófono. Pon el micrófono. Yo hablando y no me oía, disculpa. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí dice yo, hasta ahí, yo no cambio. Es Yo no inmutable. Él no va a cambiar. Él es el mismo siempre. Él es inmutable. Ok. Dios es santo. ¿A quién le correspondió Isaías 6:3? A ti, ¿no? A mí, no, a mí, yo lo tengo acá. Sí, ok. Dios es Dice, santo. Alguien, espérate, perdón. ¿Alguien puede decirme por qué dice que Dios es santo? Así de su cabeza que pueda pensar. Porque en él no hay pecado. Él es. En él no hay pecado. Dios es santo. Ok. Léelo, madre. dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Dios es santo porque en él nunca, nunca jamás hay pecado. Él es santo, santo, santo. ¿Y por qué dice santo, santo, santo? ¿Alguien puede decirme por qué dice santo, santo, santo?
en sus tres manifestaciones hay santidad. Jesús no pecó y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Amén. Exactamente, porque Dios son es tres. Wow. Porque son tres. Espíritu Santo, Dios, Jesús y Espíritu Santo. Por eso es santo, santo, santo. 3 veces santo. Santo. Porque Dios es uno manifestado en 3. Ok. Ahora vamos a Dios es justo. Tú, ¿no? A ver, ¿Por qué dice que Dios es justo? ¿Cuál versículo va? ¿Ah? ¿qué versículo es? ¿Qué Es versículo? Deuteronomio 32:4. ¿Quién lo tiene? Yo, ¿Quién? Alex. Alfonso. 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 Ah, Alfonso. Oh, perfecto. Alfonso, ¿lo puedes leer? Sí, como que no. Él es roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es justo y recto, porque no hay iniquidad en él, porque todos sus caminos son rectos. Hermano, esto es maravilloso, porque esa justicia el Señor nos la ha dado a nosotros a través de Jesús. Él nos ha justificado, nos ha puesto en el camino recto, en el camino justo. Y nosotros a veces nos desviamos, pero cuando entendemos que este atributo de justicia está en nosotros también a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos damos cuenta que Él nos justificó, nos puso en el camino recto. ¿Lo puedes volver a leer? 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Wow, poderoso ese versículo. Y esa rectitud Dios nos las ha ofrecido a nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz y de nuestro arrepentimiento y de darle la oportunidad a Dios de que deposite su espíritu en nosotros, que es un espíritu recto. Por eso el salmista dice, espíritu recto me sustente. El salmista David, cuando dice espíritu recto me sustente. Por eso él lo dice, porque nos puede sustentar ese espíritu recto, ese espíritu que nos ha dado Dios, que es maravilloso, que es uno de sus atributos. Nosotros disfrutamos de eso también, de la rectitud de Dios, cuando verdaderamente estamos delante del Señor como debemos de estar. Ahora dice, y recto, Éxodo 9:27. ¿Lo tiene el pastor? Te saltaste No, ninguno. Apocalipsis 9. No, 19, todavía ok. no llegaba ahí, ¿no? 9:20, Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado. No. Éxodo 9:27. Éxodo 9:27. Sí, Dios es recto. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. Jehová es justo y recto. El faraón, que era un dios para era un dios para ese pueblo hebreo. Para Egipto, perdón. Él reconoció que Dios era recto y justo. Wow, increíble, increíble. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Ahora vamos a ver por qué dice que Dios es amor. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan 4:8. ¿Alguien lo tiene? Si no, yo lo busco. ¿Ya lo tiene? Sí, yo soy 4:8. Ajá. Yo lo tengo. Yo también. Ok, léalo. Todos a la vez. Léelo, por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra lo confirma. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor.
Yo di Dios omnipotente, ¿lo dije? Sí. ¿No? Sí. Dios omnipotente. Apocalipsis 19:6. ¿Por qué dice que Dios es omnipotente? Vamos a verlo. En Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grande estruendo que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Dice que omnipotente, los truenos se oían cuando él hablaba, poderoso, grandioso. Por eso es un Dios omnipotente. Ok, seguimos. Dios es compasivo. Efesios 2:8. Ese atributo también no lo podemos, nosotros también podemos, esa compasión que viene de Dios, también Dios lo reparte con nosotros cuando nos pone a través de su espíritu compasión para los demás. Dios es compasivo, Dios es amor. Dios deposita ese atributo también en nosotros. Dios es justo y recto. Eso también Dios lo deposita en nosotros. Es un atributo de Dios que también reparte para sus hijos, aquellos que hemos creído. La rectitud y la justicia nos las da Dios a través del Espíritu Santo. El amor de Dios nos los da Dios a través de su Espíritu Santo, a nosotros también. La compasión nos las da Dios a nosotros también a través del Espíritu Santo. Esos atributos también de Dios también son repartidos a nosotros. Algunos no, como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, todopoderoso. Esos no, él no los comparte con nadie. Pero hay algunos de sus atributos que sí nos los da a través del Espíritu Santo a aquellos que hemos creído. Por eso es que tenemos misericordia en nuestro corazón. Por eso es que tenemos justicia en nuestro corazón. Por eso es que tenemos amor en nuestro corazón. Porque a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, Él nos ha repartido a nosotros eso también. Ahora, Dios es... Me gustaría leerlo, pero desde el 7. Léelo. Porque es una demostración del capítulo 2, Efesios capítulo 2, del verso 7 en adelante, dice, para mostrar... Le tocaba a alguien, ¿Te lo iba a leer? Léelo, pero desde el 7. Y pégate. 7. Pégame tu micrófono. Sí, pégate un poquito el micrófono. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8. Versos 7 y 8. Dios es compasivo. Dios es compasivo. Esa compasión nos la da a nosotros también a través del Espíritu Santo. Dios es misericordioso. Esa misericordia también nos la da a nosotros. Él reparte a través del Espíritu ese atributo para nosotros. Y es Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Yo lo tengo. Dice así. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Oye lo que dice, oye qué bello. Dios es misericordioso, dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que él está diciendo aquí, el apóstol Pedro está diciendo que Dios Padre, que bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia, o sea, Dios es misericordioso, nos dio a nosotros una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero ese versículo 4 no lo deje de leer para que ustedes se gocen grandemente esta noche. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Wow, maravilloso, maravilloso. Dios es misericordioso y por esa misericordia nos dio a nosotros misericordia. Por eso nosotros podemos tener misericordia para los demás, porque ese atributo es repartido a nosotros a través del Espíritu. Y por último, Dios es bondadoso.
cuando nosotros tenemos verdaderamente a Dios en nuestro corazón, no tenemos que fingir nada, no tenemos que actuar ni tratar de enseñar lo que no somos, porque eso nace naturalmente de nuestro interior como un río de agua viva, los atributos de Dios, su misericordia, su amor, su bondad, su justicia, su Sí. rectitud, su compasión. Y su Esos amor son los, constante. y su amor constante. Yesed, esa palabra, todo eso que ella dijo se reduce en hebreo una palabra que se pronuncia Yesed. Así Todos esos que atributos de él. es necesario conocer a Dios para que nosotros podamos gozarnos de lo que Dios nos ha dado. Y por último, Dios es bondadoso y yo lo tengo. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? El propósito en la vida de nosotros que el Señor nos llama es para salvación y también para que nosotros podamos, a través de la ayuda del Espíritu Santo, darle a los demás de los atributos de Dios. ¿Cuáles atributos? La bondad, su amor, su rectitud, su justicia, su compasión, su misericordia. Eso nosotros tenemos que manifestarlo. Porque si el Espíritu Santo es Dios a través del Espíritu viviendo en nosotros, esos atributos Dios nos los ha trasladado a nuestro ser interior. Por eso es necesario nacer del Espíritu, porque si tú no tienes el Espíritu, es imposible que estos atributos se hagan manifiesto en tu vida, porque por naturaleza nosotros somos malos. Por la naturaleza original del pecado de Adán, nosotros somos malos. Pero Dios, a través de sus atributos y a través de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, nos dio la oportunidad de poder entrar y de gozarnos también con estos atributos de Él. Su justicia, su rectitud, su misericordia, su bondad, su compasión y su amor. Esto es todo hasta hoy. Dios me los bendiga y la semana que viene vamos a seguir hablando de esto que estamos estudiando, por qué creemos en Dios y cuál es y por qué y qué es lo que necesito saber para poder defender nuestra fe. Gracias y Dios me los bendiga.